Después de una serie de sermones sobre los atributos de Dios, hoy reiniciamos nuestro estudio sobre lo que Dios nos dio como mandato para la iglesia. Estábamos conociéndole un poco más a Dios. Hoy queremos continuar conociendo qué es lo que Dios nos dice a nosotros que somos su pueblo. Para eso vamos a continuar con la carta que Pablo escribió a los romanos. Y hoy entramos en el capítulo 15. 14 capítulos ya hemos estudiado, nos quedan solamente 2. Hoy iniciamos el capítulo 15, entonces pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 15. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Y doy lectura, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura. Probablemente todos los que estamos aquí habremos escuchado la siguiente expresión. La sangre no es agua. La sangre no es agua. Es muy común escuchar eso. Bueno, la intención detrás de esa expresión es resaltar de que la sangre pesa más que el agua, porque la sangre es más densa, más consistente que el agua. Y el mensaje detrás de esa frase es señalar que los vínculos familiares suelen ser muy poderosos, muy fuertes. Cuando nace un bebé en la familia, lo primero que hacemos es buscar algún parecido con el papá, con la mamá, con el abuelo, con la abuela, con el tío. A mí me pasó hace menos de 15 días nuevamente. Pero después de encontrar el parecido con el papá o quien fuese, inflamos nuestro pecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre no es agua. Y después se crea un vínculo familiar muy fuerte. Tan fuerte que algunos pierden toda objetividad cuando se trata de defender a uno de los suyos del entorno familiar. Por ejemplo, si alguien de su familia está siendo atacado por otra persona, por alguien de afuera del clan, vamos a decirlo así, lo defienden aun cuando no tiene la razón esa persona que está siendo atacada y que es miembro de esa familia. Y no solamente ocurre cuando se trata del hijo, del hermano, del papá, la mamá, la abuela, lo que fuese, sino también entran los tíos, los primos. O sea, toda la familia grande, vamos a decir. ¿Por qué? Y porque la sangre no es agua. La sangre pesa siempre más que el agua. Los míos pesan más que todo lo demás. Sin embargo, como todo tiene excepciones, en esta regla también hay excepciones. 2 personas, por ejemplo, pueden pertenecer a una misma familia y llevarse muy, muy mal, lo sabemos. Y hay también amigo más unido que un hermano, lo dice la palabra de Dios. Pero yendo a nuestro texto, si existe un lugar en el que esta frase o este ejemplo
no debería tener excepciones, ese lugar es la iglesia. Y repito, si existe un lugar en el que no debería, porque no es que no lo hay, porque sí las hay las diferencias, pero no debería haber excepciones, ese lugar es la iglesia. Y lo digo por una poderosa razón. Dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia. Los creyentes somos una sola familia debido a la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa es la razón. Ahora le pertenecemos a Él y nos pertenecemos unos a otros. Nosotros somos hermanos de sangre en el más alto y genuino sentido de la palabra. Por la sangre de Jesús somos hermanos de sangre. Por eso no debe haber excepciones ni discordias. Habíamos visto ya también en Romanos 12:5 que los creyentes somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Nos une entonces el vínculo más fuerte que existe. Por eso Pablo nos exhorta en Efesios 4:3 a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, dice Pablo. Miren bien nuevamente, les pido que abran Efesios 4:3. Vamos a analizar bien el versículo porque hay un detalle muy importante. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No dice ese versículo que tenemos que crear esa unidad, ¿verdad? Dice que tenemos que guardar la unidad. Tenemos que preservar la unidad que ya existe. Y aclaro, Dios siempre tuvo un interés profundo en la unidad de su pueblo. Y la unidad de los creyentes, de todos los creyentes, Él ya la creó mediante la salvación. Estamos unidos en una misma vida eterna. No necesitamos crear esa unidad. Ya fue creada, ya existe. Lo que nos toca a nosotros es guardarla, preservarla. Y si entendemos esa realidad, debe tener un efecto sobre nuestras vidas. No podemos ser indiferentes. Todos los creyentes estamos unidos en Cristo, a pesar de las diferencias que podamos tener en cosas que no son esenciales. Hay cosas sí que son esenciales, pero muchas veces tenemos diferencias en aquellas cosas que no son esenciales. Ese es el tema que Pablo ha venido tratando en el capítulo 14 de esta carta a los romanos. ¿Por qué? Porque algunos miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo judío y a ellos les resultaba sumamente difícil desprenderse de las ordenanzas de la ley de Moisés con respecto, por ejemplo, a la comida, las festividades religiosas que Dios había instituido. Miren, lamentablemente en algunas iglesias evangélicas existen los mismos problemas en el día de hoy, aunque no en ese contexto de judío que está relatando Pablo aquí. Pero sí hay diferencias en cosas no esenciales. Bueno, existen también ya los que se llaman los cristianos judaizantes. Están queriendo volver justamente
allá de donde Pablo dice que hay que salir. Parece que algunos nunca entendieron de que Cristo derribó ya esa pared y nos dio libertad. Es triste eso, porque no favorece nada a la obra de Cristo. Incluso todo lo contrario, frena la obra y confunde realmente a muchos. En Roma, muchos miembros de la iglesia provenían también de un trasfondo gentil. Y quiero aclarar simplemente que cuando decimos gentiles, no nos estamos refiriendo a gente cordial y amable, como se utiliza hoy en día la palabra gentil, sino nos estamos refiriendo a personas no judías, los que no eran judíos. Porque para el judío el mundo se dividía en dos nada más. Estaban los judíos y luego los gentiles. El mundo se dividía en judíos y gentiles para ellos. No había más opciones. Ellos no reconocían ni una otra nacionalidad. Eran los gentiles y ellos los judíos. Y la mayoría de los hermanos de la iglesia en Roma provenía de ese trasfondo no judío. Eran gentiles entonces. Para ellos, esos gentiles, era fácil aceptar que en el Evangelio tenemos libertad de comer todo lo que se vende en la carnicería, como decía Pablo en 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esos gentiles tampoco se sentían intimidados, no tenían un cargo de conciencia para dejar de guardar las fechas del calendario religioso de Israel. Y esas diferencias con los judíos estaban amenazando la unidad de la iglesia en Roma, como ya vimos. Ahora, por el otro lado, estaban los que tenían más cargo de conciencia, en su mayoría judíos precisamente, a los que Pablo llama débiles en la fe. ¿Por qué? Porque estaban inseguros de que si podían hacer tal cosa o no podían hacer tal cosa, si esto seguía siendo válido, si lo otro seguía siendo válido, en cuanto a cosas que la ley o las tradiciones les prohibían. Y miren, sus debates no eran sobre si es lícito comer carne un Viernes Santo o si tiene que ser chipá nomás. No, sus debates era si se podía comer carne de cerdo, algo que Dios había prohibido en el Antiguo Testamento, o el dilema de dejar de guardar la Pascua o no. Era muy profundo y eran débiles en su fe. Y esos creyentes débiles estaban juzgando a los fuertes. Le estaban tildando de irrespetuosos, de que no guardaban la palabra de Dios. Condenaban a los fuertes por comer carne de cerdo. O sea, los condenaban por usar su libertad en Cristo. Mientras que por el otro lado, los creyentes que tenían una conciencia mejor informada, o sea, en este caso Pablo los llama los hermanos fuertes, menospreciaban a los débiles en su fe y se burlaban de ellos. Entonces, los fuertes eran insensibles en el uso de su libertad. Y así ambos grupos estaban faltándole a la postre a la ley del amor y representaban mal a Jesús ante el mundo. Y en lugar de ser un testimonio para el mundo y para los demás creyentes, eran de tropiezo. Sin embargo, el plan eterno
de Dios es que todos aquellos que creen en Él, los que dicen ser creyentes, se conviertan por afuera en aquello que ya son por dentro. Un cuerpo unificado mediante la fe en su Hijo. Eso somos por dentro cuando somos creyentes. Pues el plan de Dios es que por fuera también lo seamos. En fin, vemos que solo puede haber unidad en la iglesia cuando todos nos vestimos de Cristo, en dependencia del Espíritu, como así estuvo leyendo en la carta a los Colosenses. Esa unidad en armonía glorifica a Dios, como vamos a ver en estos primeros 6 versículos de Romanos 15. Miren, hay 2 causas principales que destruyen totalmente la comunión, el crecimiento espiritual y el testimonio de una congregación. La primera causa de destrucción es el pecado abierto de algún miembro. Sobre eso no necesitamos ni dar explicaciones. La segunda, y no menos importante, causa de destrucción es la discordia entre sus miembros. Por eso Pablo sigue en el capítulo 15 martillando sobre el mismo punto que ya desarrollamos en el capítulo 14, la unidad de la iglesia. Y hoy añade un principio más para alcanzar ese objetivo. Y el principio es el siguiente: los creyentes deben agradarse unos a otros siguiendo el ejemplo de Cristo. Para lograr eso, en este pasaje expone 6 características que debemos observar y que al final deben conducirnos a agradarnos unos a otros. Y voy a citar. En primer lugar, tenemos que tener consideración por los demás. En segundo lugar, despegarnos de nuestro ego. Conformarnos a Cristo. Someternos a las Escrituras. Depender del poder divino y glorificar a Dios. Y es interesante, si observamos todo esto, que las primeras 5 características del creyente mencionadas aquí conducen en realidad a cumplir la 6ª característica. O sea, tener las primeras 5 características equivale a tener la 6ª, glorificar a Dios. Pablo dice en pocas palabras: quiero que disfruten de unidad y armonía para glorificar a Dios. ¿Por qué digo quiero que disfruten? Porque la unidad en armonía es algo que siempre produce gozo. Es algo que se disfruta. Nunca se trata de algo que se sufre. Nadie nunca jamás en una iglesia sufrió por estar en armonía y en unidad con los demás hermanos. Siempre es un gozo. Miren, hay una frase famosa que dice lo siguiente: si queremos ver el bosque, no podemos detenernos a ver cada árbol. Pero en esta mañana se hace necesario ver algunos árboles para saber de qué está hecho el bosque. Necesitamos entender cada uno de estos 6 puntos para saber cómo se engrana, cómo se ensambla esa unidad en la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo final de esa unidad? Dice en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren, la responsabilidad de agradarse
o soportarse unos a otros atañe a todos los creyentes sin excepción. Nadie puede escudarse con la excusa de que no, a mí no me está hablando, yo soy débil en la fe. Eso no existe, pero sí, en especial recae sobre los que somos fuertes. Es notorio cómo Pablo se coloca a sí mismo en el grupo de los fuertes. Dice, nosotros los que somos fuertes, incluyéndose él mismo. Es algo que llama la atención si nosotros tomamos en cuenta el trasfondo religioso del apóstol Pablo. Él no solamente pertenecía al judaísmo, él venía de esa raíz, sino Pablo llegó a ser un judío sumamente espiritual en cuanto al cumplimiento de la ley. En su carta a los Gálatas, por ejemplo, Pablo dice de sí mismo que él aventajaba a muchos de sus compatriotas, que él había mostrado mucho más celo por las tradiciones judías de sus antepasados que cualquier otro judío. En pocas palabras, Pablo dice más o menos lo siguiente: busquen a cualquier judío que ustedes consideren celoso por las tradiciones, pues yo era más celoso que él. A ese punto llegó Pablo. Y de hecho llegó a tal punto de perseguir la iglesia de Cristo. Pablo había sido el hombre con un celo supremo por la ley. Se había esforzado en cumplirla al pie de la letra en todas sus regulaciones. Pero cuando se encontró con Cristo en su camino a Damasco, él tuvo que releer todas las escrituras nuevamente. Todo eso lo que él había aprendido de niño, él tuvo que releer. Solo que ahora volvió a leer las escrituras con los lentes de Jesús puesto. Ahora leía las escrituras desde una óptica cristocéntrica. Y miren, yo dije releer las escrituras. Muchos teólogos debaten sobre este asunto, pero aclaro, es solamente una especulación lo que voy a mencionar. Pero muchos se preguntan sobre cuando dice en Gálatas 1, 17 al 18, que Pablo se fue a Arabia por 3 años después de aquel evento en el camino a Damasco, pues algunos se preguntan, ¿qué hizo Pablo esos 3 años allá en Arabia? ¿Qué fue lo que hizo? Ahí en Arabia, en esa región desértica donde casi no hay gente, ¿y qué hizo todo ese tiempo? Bueno, la mayoría cree, y es muy válido lo que cree, que Pablo se sentó a leer las escrituras otra vez. Se sentó a leer y se dio cuenta de que había estado confundido sobre Jesús. Que todo el Antiguo Testamento no era más que una sombra que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Todas esas ceremonias de la ley no eran más que una sombra que apuntaba a Jesús. Nada más que una sombra. Ahora había venido la luz. Y ahora su entendimiento del Evangelio había liberado su conciencia de todas esas ataduras de las tradiciones judías. Pablo adquirió una nueva perspectiva de la vida. Y miren, por eso pudo haberle dicho a los hermanos fuertes de Roma que, miren, nosotros somos los fuertes. Nosotros tenemos un mejor entendimiento del Evangelio y de sus implicancias. Por lo tanto, nos toca a nosotros decidir lo que se puede y no se puede hacer en la iglesia. Y mucho más yo, que allá en el camino a Damasco le escuché personalmente al Señor Jesucristo,
Ustedes hagan lo que yo digo porque yo sé. Bien pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Hizo todo lo contrario. Pero, créanme, eso es lo que muchos de nosotros probablemente haríamos en la situación de Pablo. Y conviene analizar si no lo estamos haciendo ahora. Creernos los fuertes y presionar a los hermanos débiles. ¿Y qué pasa en una iglesia donde los débiles son presionados a practicar las mismas cosas que se permiten los fuertes? Pues son llevados a pecar, porque ellos no lo están haciendo con una conciencia limpia. Ellos siguen pensando que es pecado hacer tal o cual cosa. Voy a poner un ejemplo práctico y muy actual sobre un tema bastante discutido. Espero que no me juzguen ni los fuertes ni los débiles. Si un hermano desea acompañar su asado con una copita de vino, es libre de hacerlo. No constituye ningún pecado siempre y cuando no se pase de la raya. Porque la borrachera sí es un pecado y no se debe practicar. Ahora, conozco a hermanos en Cristo que creen que el creyente no debe consumir ni una sola gota de alcohol. Que tomar intencionalmente, aunque sea un poquito de alcohol, es pecado. Y lo creen con toda sinceridad, sin malicia ni nada, lo creen así. Y miren, si yo invito a un hermano así a mi casa y con mi conciencia limpio tomo una copita de vino delante de él y le presiono para que él también tome, ya no muestro ningún amor hacia él, en absoluto. Porque le estoy haciendo pecar a él y estoy pecando yo también. Más bien debería renunciar yo a una copita de vino por amor a él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque si tengo dudas de que algo puede ser de tropiezo a mi hermano, porque él cree que tal cosa ofende a Dios, no lo debo hacer. Ahí mi problema ya ni siquiera es el hermano débil, sino estoy yendo en contra de la unidad en la iglesia. Vayamos un ratito a Romanos 14:14, que ya estudiamos, y veamos qué dice. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Los hermanos fuertes de Roma no podían decir entonces, a partir de ahora, todos aquí comemos chancho en un cumpleaños. No podían hacerlo. No, porque los judíos creían que la carne de cerdo era una carne inmunda. Y Dios lo había dicho en su palabra. Y si ellos obligaban a los judíos a comer cerdo, los obligaban a pecar. Y no porque es pecado comer cerdo, no es por eso. Como tampoco lo es tomar una copita de vino, sino como dice en Romanos 14:23, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En Estados Unidos se usan mucho esos productos que vienen en una sola talla. En inglés le dicen unfit for all, una talla para todos. Porque esa prenda la pueden vestir todos. Si bien a algunos les queda más ajustado, a otros les queda más holgado, cualquiera puede usar esa prenda. Es una sola talla y sale más barato. Eso no podemos aplicar a la iglesia. Una sola talla para todos. Porque la libertad cristiana no viene en una sola talla, hermanos. No todos tenemos la misma madurez, las mismas convicciones,
en cuanto a lo que podemos o no podemos hacer en nuestra libertad. Aquellos que tienen una conciencia mejor informada deben recibir en amor a los débiles y ayudarlos con mucha paciencia para que sigan avanzando en su madurez. También deben estar dispuestos a limitar su propia libertad en ciertas ocasiones. La palabra soportar se refiere a levantar y llevar una carga. Por eso no se trata solamente de tolerar las flaquezas de los débiles. No solamente tenemos que tolerar, sino debemos ayudarles a sobrellevar sus debilidades y mostrar respeto hacia sus opiniones y a sus prácticas sinceras, no burlarnos de ellos. En pocas palabras, tener consideración por los demás, tener empatía. Y para eso es necesario, en segundo lugar, despegarnos de nuestro ego. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En este punto es importante aclarar lo siguiente. Aquí no nos está diciendo que debemos vivir para agradar a la gente, que es algo muy diferente. Porque a la verdad se presta un poco para confusión este versículo. Y en este punto es importante explicar lo que no dice la palabra de Dios aquí para entender el punto. Sabemos que la Biblia enseña claramente que el que vive para agradar a la gente no puede vivir para agradar a Dios. O vivimos para agradar a Dios o vivimos para agradar a la gente. Pero no se puede vivir para agradar a los dos al mismo tiempo. Los que tratan de agradar a los demás para encontrar aceptación de ellos, para congraciarse de ellos, tarde o temprano terminarán sacrificando su integridad, dejan de ser íntegros. Por eso afirmamos que no dice que debemos vivir para agradar a los demás. Pablo mismo escribe en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede ser siervo de la gente y de Cristo a la vez en el contexto en que Pablo lo está diciendo aquí. Nosotros ciertamente debemos servir a los demás, pero debemos hacerlo con una conciencia limpia delante de Cristo. Así que no se trata de vivir agradando a la gente, sino se trata de procurar agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pablo es muy preciso al elegir sus palabras. Agradar al prójimo en lo que es bueno para su edificación, para la edificación del prójimo. Dicho de manera más sencilla, en vez de insistir en reclamar yo mi libertad en Cristo, simplemente porque ese es mi derecho y soy libre de hacerlo y voy a hacerlo, porque yo creo que no le hago mal a nadie, yo debo procurar intencionalmente ayudar a los demás en su proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En otras palabras, no seas demoledor o no seas aplanadora. ¿Ven esas aplanadoras que se usan para hacer los caminos, que van aplanando? No seas eso. Sé un edificador. Eso está diciendo. Hay personas que viven sus vidas cristianas demoliendo, aplanando a los demás, criticando a todos y juzgando a todos. Pablo dice, no lo hagas. Sé un edificador.
Nuevamente, vamos al capítulo 14, porque estos pasajes están conectados entre sí. 14 y 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Eso está diciendo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o la bebida o lo que fuere. Tené consideración con los demás. Despegate de tu ego. Y en tercer lugar, conformate a Cristo. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El ejemplo que usa Pablo para basarse en lo que expuso en el versículo 2 no puede ser más contundente. Está citando aquí el Salmo 89, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Es un salmo que se cita mucho en el Nuevo Testamento y se aplica proféticamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Salmo 69 lo conocemos como un salmo profético. Y lo que expresa aquí es lo siguiente: en obediencia a su Padre y por amor a nosotros, Cristo decidió cargar sobre sí mismo toda la ira y todo el odio que la humanidad caída tiene contra Dios. Eso dice. Cristo está diciendo aquí, el odio que la humanidad te tiene a ti, Padre, yo cargué sobre mí. Que esté sobre mí. Lo hice por amor a mi pueblo. La muerte de Cristo en la cruz es entonces el ejemplo supremo de poner de lado el bienestar propio a favor de otros. Cristo puso de lado su bienestar para llevar a cabo la obra de Dios en la salvación de los pecadores. Y nosotros no podemos limitar nuestra libertad por amor a los hermanos. Resulta incomprensible, ¿verdad? Mientras Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no podemos limitar nuestro menú y nuestra boca mientras Él hizo todo aquello. No podemos limitarnos en aquellas cosas que sí no son lícitas hacer, pero en un momento dado, en un contexto particular, sabemos que pueden hacer tropezar a otros. Créanme, si no podemos limitarnos en nuestra libertad en Cristo, entonces somos esclavos de la libertad que tenemos. Aunque suene raro lo que estoy diciendo, pero es la pura verdad. Y si somos esclavos de nuestra libertad, no somos esclavos de Cristo. Pablo dice, todo me es lícito. Y aclaro que aquí no está hablando de lo que no estaba, aquí está hablando de lo que estaba prohibido por la ley, pero aquello que no está prohibido, a eso se está refiriendo Pablo aquí, porque Pablo no está diciendo que la fornicación es lícita, que la mentira es lícita, que es lícito deshonrar a los padres, no lo está diciendo de ninguna manera, eso no es lícito. Pero aquellas cosas que Dios no ha prohibido, ese es el punto. Muchas veces lo llamamos aquella zona gris. Bueno, aquellas cosas que Dios no ha prohibido en su palabra, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, lo que es lícito se puede convertir en ilícito en ciertos momentos.
Ese es el punto. Conocí a un hermano que no comía morcilla, porque en el Antiguo Testamento prohibía a los judíos a comer carne. Y veo una sonrisa de algunos. Y sí, ese es el tema. Enseguida nos causa gracia y a mí también. Pero de eso está hablando Pablo aquí. Ese es el punto. Entonces, si te toca invitar a un hermano a tu cumple que no come morcilla, no compres morcilla, no pongas morcilla en la parrilla. Aunque te guste comer morcilla y te es lícito comer morcilla, no conviene, no edifica. Eso nos está enseñando Pablo aquí. Tené consideración por los demás. Despegate de tu ego. Conformate a Cristo. Tómala a Él como ejemplo. Pero eso solamente se puede hacer sometiéndonos a las Escrituras, en cuarto lugar. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora es muy interesante notar la cita bíblica que usa Pablo en Romanos 15:3. Porque recuerden, él está usando a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo en el versículo 3. Bien pudo haber citado uno de los pasajes que hay en el Evangelio de Lucas. Ahí tenemos un montón de ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas era un amigo y consiervo muy cercano a Pablo. Y podía haberle dicho, miren lo que escribió Lucas para hacerle un poco propaganda a Lucas también. O pudo haber citado a los creyentes de Roma Juan 13, de cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Ahí tenemos un excelente ejemplo de Jesús en cuanto a despegarse del ego se refiere, pero no lo hace. Cita el Salmo 69. Y aquí en el versículo 4, como que detiene un poquitito esa argumentación, el flujo de su argumentación, para señalarnos el papel de la Biblia en la vida cristiana. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados. Ese por qué indica una razón. Parafraseando, está diciendo aquí lo siguiente. Fíjense, estoy citando el Antiguo Testamento y lo hago por la siguiente razón. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribió. Y esto a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Con esto resalta que la razón por la que cita el Salmo 69 es el hecho de que toda la Biblia es acerca de Jesús. Toda la Biblia se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente por eso, solamente vamos a encontrar en la Biblia el consuelo y la esperanza que son necesarios para ser intencionales en ayudar a los demás, en vez de vivir centrados en nuestro pequeño mundo egoísta. Agradar unos a otros siguiendo el ejemplo de Cristo es algo que solamente puede producir la Biblia. Nada más lo puede producir. Por eso es importante leer la Biblia regularmente, o sea, diariamente, y memorizarla, estudiarla con cuidado, aplicarla a nuestras vidas. Si no lo hacemos, no vamos a tener consuelo y esperanza. Eso es imposible. Y si una persona no tiene consuelo y esperanza, se empieza a autocompadecer. Después ya viene la aflicción y por último la depresión. Es una espiral inflacionaria. Sabiendo eso, pregunto, ¿te vas a encerrar en tu propio mundo egocéntrico? ¿Te vas a olvidar de los demás, sabiendo la importancia que tiene la palabra de Dios? Y hago una pregunta adicional sobre una curiosidad.
A lo mejor no lo notaron. ¿Por qué Pablo menciona la esperanza en vez del amor? Porque si se supone que todo lo que venimos explicando hasta aquí tiene que ver con el amor al prójimo. Pero Pablo dice esperanza, no dice amor. Pues lo hace porque la esperanza es la madre del amor. Sin esperanza no existe amor genuino. Pablo pudo haberse referido a otro pasaje en el versículo 4 para señalar que es a través de las escrituras que se genera en ustedes el amor. Y decir, bueno, yo deseo que ustedes se amen unos a otros, pero no lo hacen. No dice que es a través de la Biblia que se produce en nosotros el amor. Él dice que es a través de la Biblia que se produce en nosotros la esperanza, porque es la esperanza la que da luz al amor, porque a causa de la esperanza viene el amor por los demás. Eso dice claramente Colosenses 1, 4 al 5, donde Pablo escribe, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es muy interesante esta conexión. Él dice, ustedes se aman entre sí a causa de la esperanza. Interesante. Y miren, la carta a los Hebreos expone un asunto mucho más profundo y mucho más fuerte. Porque el autor de los Hebreos les recuerda que ellos se habían compadecido de los presos. Y compadecerse de los presos era peligroso en aquellos días. ¿Por qué? Porque muchos de esos presos estaban en la cárcel por ser cristianos. Y si alguien se arriesgaba a visitarlos en la cárcel, se exponía a ser públicamente reconocido como cristiano y a sufrir la misma pena o algún castigo similar. Uno de estos castigos era perder todos sus bienes. Se le incautaban todos sus bienes. Y dice el autor de Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pues ¿cómo era posible que una persona se arriesgara a terminar en la cárcel o a perder todos sus bienes por visitar a un hermano en la cárcel que estaba preso por su fe ahí? Pues lo único que hace posible eso es la esperanza. La esperanza que uno tiene, que un creyente tiene en la vida eterna. Y esa esperanza es la madre del amor. Un comentarista lo dice de esta manera: leer el Antiguo Testamento y ver su cumplimiento en Cristo y en la Iglesia fomenta la esperanza del creyente. Una esperanza que va acompañada de la capacidad de soportar, aun bajo la presión de circunstancias hostiles e irritantes. Nosotros estamos viviendo en medio de muchas circunstancias hostiles e irritantes. Pero Dios nos anima y nos fortalece en medio de estas condiciones, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y únicamente por medio de la Biblia es que Dios produce esperanza. Únicamente en nuestro corazón. Y aquí quiero resaltar otro detalle curioso. Saltemos un poquitito más para adelante, versículo 13, Romanos 15, 13. Y que vamos a analizar el próximo domingo. Pero dice así el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Si comparamos este versículo con el 4, salta automáticamente una pregunta. Al final de cuentas, ¿quién es la fuente de nuestra esperanza? ¿La Biblia o el Espíritu Santo? Porque dice el versículo 4 que es la Biblia, la Escritura. Y el versículo 13 que por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién de los dos es el que produce en nosotros la esperanza? ¿Es la Biblia o es el Espíritu Santo? Pues es el Espíritu Santo por medio de la Biblia que Él inspiró. Dios obra a través de su palabra, queridos hermanos. La Biblia no es un mero registro de lo que Dios habló hace 2000 o 3000 años. No. La Biblia es Dios hablándonos a nosotros hoy. Eso está resaltando Pablo. De ahí la famosa frase de John Piper. Si tú quieres oír la voz de Dios en forma audible, pues lee la Biblia en voz alta. Es así de sencillo. Porque Dios nos habla a través de este libro. Esta no es letra muerta, es viva. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia habla, hermanos. Cuando la leemos con cuidado, Dios nos habla. Y Dios obra por medio de la obediencia de su palabra. Pero si no leemos la Biblia regularmente, si no la estudiamos, si no la memorizamos, entramos en problemas. Si no traemos a nuestra mente las grandes promesas de Dios reveladas en su palabra, no vamos a poder fortalecernos en esperanza. En medio de la aflicción no vamos a poder escuchar a Dios. Y créanme, no se escucha nada poniendo la Biblia bajo la almohada o en la mesita de la luz mientras dormimos, a ver si se nos pega algo mientras dormimos. No, eso no va a ocurrir. Porque a Dios se le escucha por los ojos, leyendo su palabra, con cuidado, aplicando sus principios. Miren, al igual que la fe para salvación, la paciencia es también algo que Dios requiere de nosotros. Pero al mismo tiempo es algo que Él nos da. Sin embargo, nos toca a nosotros hacer realidad. Hacer realidad la unión en la iglesia mediante la perseverancia en las Escrituras. Es por eso por lo que Pablo no se limita únicamente a dar una exhortación, sino también le ruega a Dios que Él produzca esa unidad de mente y de corazón en la iglesia. En el versículo 5, tenemos que depender del poder divino. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Dice, pero el Dios de la paciencia y consolación. Miren, ahora de repente, Pablo, de estar hablándole a los romanos, le habla a Dios y expresa su anhelo de que Dios obre. Pablo sabe que la verdadera unidad es un fruto del Espíritu y que siempre tiene a nuestro Señor Jesucristo como centro. Por eso dice, conforme a Cristo Jesús. Miren, aunque esto suene paradójico, es la pura verdad lo que voy a decir. La verdadera unidad en la iglesia
no se produce persiguiendo primariamente la unidad. Repito, la verdadera unidad en la iglesia no se consigue persiguiendo primariamente la unidad, sino se produce persiguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo. Se produce la unidad. Al fin de cuentas, es el evangelio de Cristo y el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros lo que nos permite tener unidad en la iglesia. Vistámonos pues de Jesús, como leyó Alcides en Colosenses 3, y como tantas veces exhorta Pablo, porque es eso lo que produce unidad. La unidad en la iglesia entonces no es a causa del evangelio. No tenemos que esforzarnos por estar todos unidos por el evangelio, sino la unidad siempre es en el evangelio. La unidad se produce en el evangelio, es producto del evangelio. Es una unidad en Cristo. Siempre depende del poder divino. Por lo tanto, como Pablo nos anima aquí, tenemos que tener consideración por los demás, despegarnos de nuestro ego, conformarnos a Cristo, someternos a las Escrituras, depender del poder divino para glorificar a Dios. 15:16. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es ese tipo de unidad que expuse la que nos permite glorificar a Dios con un solo corazón y una sola voz. Y eso se tiene que hacer evidente cuando nos congregamos en la iglesia, como hoy, en el Día del Señor. Concluyendo, hermanos, el propósito supremo de la unidad cristiana al final de todo, no es agradar a otros creyentes. El propósito final no es que yo le agrade a mi hermano, en el contexto que Pablo expone aquí. Acuérdense que el contexto siempre es rey. Entonces estamos hablando en el contexto en que Pablo escribe aquí. Aunque es esencial de que la unidad se dé en la iglesia. Se tiene que dar. Pero el propósito supremo de la unidad cristiana es agradar sobre todo lo demás a Dios. Y eso tanto en el interior de nuestro corazón como en el exterior con nuestros actos. Sea a escala individual cada uno o en escala corporativa. Solo cuando todos los que pertenecemos a su pueblo estamos unánimes y le adoramos a una voz, glorificamos de manera plena y verdadera al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero cerrar esta mañana leyendo parte de la oración de Jesús antes de ser arrestado para la crucifixión, y donde expresa su profundo deseo de que haya unidad en la iglesia, y es uno de sus últimos deseos. Abran por favor su Biblia en Juan 17, 21. Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno a nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y pregunto,
cuando vemos a un hermano o cuando interactuamos con hermanos en Cristo, los consideramos uno de los nuestros, somos conscientes de que somos hermanos de sangre y que la sangre no es agua, son más importantes que cualquier otra cosa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Padre, que es, como dice tu misma palabra, más cortante que espada de doble filo. Y reconocemos que no podemos cumplirla a cabalidad. Padre, necesitamos de ti en todo momento y a cada paso. Ayúdanos a vivir realmente con nuestros hermanos de la manera como tú quieres, Padre, para glorificarte a ti y para que el mundo conozca que tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo para que muera allá en la cruz y que cree esa unidad en espíritu que ahora podemos gozar y disfrutar. Ayúdanos a meditar en esto en la semana y dejo en tus manos este mensaje en nombre de Cristo Jesús. Amén.